charla de hoy. Bueno, para los que no nos conozcáis, somos la unidad de acondroplasia del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Como bien ha dicho Susana, el doctor Luna fue el padre de todo este proyecto. Pero ese proyecto él tuvo una gran virtud, que ir sumando gente de valía, y al final ha ido creciendo. Empezó con el doctor Delgado y con el doctor Queipo. Luego nos unió al doctor Mariscal, al doctor Lombardo y a mí en su equipo quirúrgico, y luego ha seguido creciendo. Se unió a un equipo médico de pediatra y de rehabilitadores, y desde que Biomarín llamó a la puerta del doctor Luna y del equipo del hospital clínico, se ha ido formando también un equipo investigador con la doctora Linares y con 3 enfermeras que están trabajando con nosotros en todo el tema de los ensayos clínicos. En cuanto al título de la charla, tengo que decir que le hemos dado muchas vueltas porque es difícil, ¿no? Centrarse solo en el ensayo clínico, hablar solo del ensayo clínico. Yo creo que sería algo estéril, nos quedaríamos un poquito sin conocer realmente lo que es un ensayo clínico. Y yo quiero intentar transmitiros, haceros partícipes de lo que es un ensayo clínico, fundamentalmente porque formáis parte de él, ¿vale? Me encantaría hablar primero del antes, es decir, ¿qué hay antes de llegar a un ensayo clínico? ¿Cómo hemos evolucionado en el conocimiento? ¿Cómo se crea nuevo conocimiento? Me gustaría hablaros el durante, es decir, lo fundamental que es que todas las herramientas, todos los elementos estén perfectamente engranados, desde la promotora, en este caso Biomarín, toda la maquinaria de un hospital, como es el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, como la fundación hace de quarterback y dirige la orquesta de la familia y del hospital para que vayamos toda una, y por supuesto de lo más importante de las familias y de sus peques, ¿no? Y me gustaría también hablaros del después, o sea, qué situación tenemos ahora y cuáles son los retos futuros, ¿vale? Quedaros con esta diapositiva porque vamos a ir desgranando el antes, el durante y el después de todo lo que es un ensayo clínico, y en concreto el ensayo clínico del vosorotine. En cuanto al antes, me gustaría transmitiros una serie de ideas, y es que todo lo que se sabe, todo lo que se conoce es muy reciente, es decir, somos realmente unos privilegiados porque hemos empezado prácticamente desde el inicio del conocimiento hasta donde estamos ahora. Hasta la década de los 70 lo único que se conocía, era el conocimiento fenotípico, es decir, los rasgos de la acondroplasia, caracterizada por la talla baja rizomélica, pero no se sabía nada más hasta el año 70. Es a partir del año 70 donde empieza una ola de conocimiento que tiene su explosión en el año 94. Fijaros de lo que estamos hablando. Hasta el año 94 el conocimiento que había acerca de la acondroplasia desde el punto de vista molecular, desde el punto de vista genético, era nulo. Es decir, somos unos auténticos privilegiados porque hemos crecido con este conocimiento. En el año 94 sabemos que la mutación se encuentra en un cromosoma determinado, en el 4. En el año 94 conocemos qué gen es el que está afectado, y en el año 94 conocemos cuál es la sustitución concreta de aminoácidos. Es decir, este año 94 fue una auténtica explosión en cuanto al conocimiento de la acondroplasia. Desde el punto de vista clínico, gracias a este conocimiento se supo que la mutación se encontraba en la zona fisaria. La zona fisaria es la zona donde los condrocitos, que son unas células que van proliferando y van creando hueso nuevo, ¿no? Pues se detectó perfectamente la zona donde se encontraba esta mutación, y es en el factor fibroblástico. Y además se conoció entre el año 94 y 96 qué hacía este factor fibroblástico, y era tener una regulación negativa de la osificación. Si ese receptor está potenciado, esa regulación negativa está potenciada, y por lo tanto hay una inhibición en la proliferación y en la diferenciación de los condrocitos. Esto es todo lo que se estudia a partir del año 94 en cuanto a la fisiopatología de la acondroplasia, y se empieza a ver un boom de estudios con diferentes fármacos para ver si había algún fármaco
que era capaz de tener algún efecto en los rasgos fenotípicos. Y por eso se empezaron los estudios con hormona de crecimiento, mal enfocados, porque solo tenían una visión simplista, una talla baja, vamos a tratarla con hormona de crecimiento. No se estaba actuando sobre el mecanismo de acción, por lo tanto los resultados han sido resultados poco concluyentes. No se puede concluir que este fármaco haya dado resultados en el tratamiento de la acondroplasia. Sin embargo, sigue el boom de la investigación, todavía estamos en la evolución de ese conocimiento y de repente se empiezan a conocer muchísimas dianas terapéuticas, no solo el factor fibroblástico, sino diferentes mecanismos indirectos que pueden actuar en este factor fibroblástico. Y es el boom de los diferentes proyectos de investigación que van realizando diferentes promotoras que ahora mismo están pues muy vigentes. La primera, Biomarin, por eso nos centraremos en ella, pero ahora aparece Theracon, aparece Ascendis, QED, con diferentes mecanismos de acción dentro de la célula, pero con un objetivo común, y es que ese factor fibroblástico se inhiba, no actúe como está actuando. Nos centraremos, por lo tanto, en el ensayo de Biomarin. Seguimos con el antes, en la creación de nuevo conocimiento. Creo que esta diapositiva es fundamental, es la más importante de todas, porque en torno a esta diapositiva, en torno a esta imagen, vamos a comprender todo lo que conlleva un proyecto de investigación, que no es el fármaco, la comercialización del fármaco. Antes lleva un trabajo infinito que con esta imagen creo que lo vamos a desgranar bastante bien. Los primeros estudios que se hacen en cuanto a cuando se detecta una molécula que puede ser eficaz son los estudios preclínicos. Esos estudios son estudios que se hacen en animales de experimentación y donde se ve la eficacia de esa molécula y la seguridad. Una vez que se ve que esa molécula es eficaz en estudios de experimentación animal, se pasa a la fase 1. Es muy importante esto de las fases porque vamos a ir desgranándolas una a una, teniendo en cuenta el trabajo que hemos hecho con Biomarin para poder situar cada uno de los estudios en cada una de estas fases. En la fase 1 hablamos de la fase de seguridad. Eso quiere decir que esa molécula se prueba en población que no tiene la condición, solo y exclusivamente para ver si esa molécula es segura dentro del cuerpo. Posteriormente se crea una segunda fase. La segunda fase ya se coge población con la condición, en este caso con acondroplasia, un reducido número de población y hablamos tanto de seguridad como de eficacia. Posteriormente, en la fase 3 se aumenta el tamaño muestral. En ese momento, cuando acaba esa fase 3, las agencias del medicamento revisan si ese fármaco es seguro y eficaz y pasamos a la fase 4 con el medicamento aprobado. Por lo tanto, yo creo que esta imagen refleja muy bien todo lo que lleva el proceso de la creación de nuevo conocimiento y es un gran iceberg donde todo lo que está debajo del mar es todo el trabajo que se hace previo hasta que llegamos a la punta de iceberg con la molécula aprobada, en este caso con el vosoritide. Y para eso tiene que empezar un trabajo en equipo. Y como he dicho anteriormente, ese equipo lo tienen que formar o lo forman en este caso 4 grandes entidades. Una es los promotores, en este caso Biomarin, otro es el Hospital Universitario Virgen de la Victoria y probablemente los 2 pilares más importantes, la Fundación ALPE, coordinando a todos los elementos de este engranaje y, por supuesto, a las familias, que si veis la foto, algunos podéis reconocer de la última reunión que tuvimos. Esperemos que se vuelva a repetir pronto. Bueno, como decía anteriormente, vamos a ir desgranando cada una de las fases y los trabajos que hemos ido realizando con la promotora hasta llegar al conocimiento que tenemos hoy en día. Y es que antes de la fase preclínica que hemos dicho anteriormente, que son los estudios de experimentación, hay una fase de conocimiento de la condición. La acondroplasia era una condición muy conocida porque ha sido muy estudiada, pero no lo suficientemente como para poder embarcarnos en detectar los posibles efectos de una molécula, ¿no? Después de administrarla. Entonces, hay una primera fase de estudios que los vamos a ir desgranando ahora,
el primer estudio fue un estudio de validación con una serie de cuestionarios con el objetivo de ver la calidad de vida. Luego hay 2 estudios, el 501 y el 502, que son estudios de impacto de la acondroplasia en la vida de la persona. El 501 lo hemos desarrollado, el 502 se está desarrollando ahora en Latinoamérica y hay un estudio previo de observación que es el 901. Posteriormente empiezan los estudios de fase 1 y de fase 2. Son estudios con poca población para ver eficacia y seguridad. Biomarin tiene activos muchísimos estudios en estas fases. En el fase 1, el 101, si veis la nomenclatura que utiliza Biomarin, que también creo que estáis familiarizados, pero que con esta imagen la vais a entender mucho mejor, todo lo que empieza por ciento es fase 1, es decir, estudios con pocos participantes, en torno a 30, 40. Todo lo que es fase 2, ya hemos visto que la molécula es eficaz y aumentan la talla, aumenta la muestra y todos se llaman 200 algo. 202 y 205 fueron los primeros que aparecieron. 206 y 208 que veis abajo son estudios que están ahora activos y que nos van a dar muchísima información porque son estudios en fase 2 abiertos en población muy joven, de 0 a 5 años, y el 208 en adultos. Los que están rotulados en amarillo fuerte, son los estudios que hemos llevado a cabo en el hospital. Los otros son estudios que Biomarin lleva paralelamente y que utiliza diferentes centros satélites para poder llevarlos a cabo. Hasta llegar a los estudios más importantes, ¿no? Que son los ensayos clínicos en fase 3, con más número de participantes y justo los estudios previos a la aprobación del medicamento. Bueno, pues en el clínico, en el hospital clínico, junto con la Fundación ALPE y con Biomarin, hemos desarrollado los estudios de validación, el estudio de calidad de vida del 501, el estudio de observación, el 901, que posteriormente nos servirá para dar el salto al 301, que es el ensayo clínico como tal durante un año, y al de extensión, que es el 302. Vamos a ir desgranando cada uno de ellos para que veáis los intríngulis de cada uno de los estudios y cómo empezamos desde el conocimiento de la condición hasta llegar al ensayo clínico como tal. El primer estudio que realizamos por allá por 2015, es cuando Biomarin llamó a la puerta del clínico, fue el estudio de validación. Claro, Biomarin necesitaba herramientas para ver si la molécula que estaban estudiando era realmente eficaz. Es decir, si tenía algún impacto en la vida de los peques o de las personas que tomasen o que participasen en sus futuros estudios. Por supuesto, la talla, las proporciones, las analíticas eran parámetros que se iban a medir como objetivos primarios, pero necesitaban instrumentos que fuesen capaces de medir la calidad de vida. Pues Biomarin realizó este estudio, que fue un estudio transversal, lo realizamos en un periodo de tiempo concreto. No hubo intervención, la única intervención fue pasarle a las familias y a los peques una serie de cuestionarios para ver cuáles de ellos eran los que mejor recogían la condición de la acondroplasia. Era observacional y había 3 centros en el Reino Unido, otro en Alemania y otro en España. Se juntaron 60 pacientes y 60 familias por país y fue un estudio muy intenso. Las familias que participaron en él así lo pueden corroborar y los clínicos que estuvimos allí también lo podemos decir. Fue un estudio intenso pero gratificante porque se obtuvo muy buena información, ¿no? Esa información tuvo su exposición a nivel internacional en forma de un paper, de una publicación que se publicó en 2019. Fijaros, es un estudio que realizamos en el 15, en el 16 y tardamos casi 3 años en que viese la luz, ¿no? Y estamos hablando de estudios de conocimiento de la condición, no del ensayo clínico, para que veáis la envergadura y el tiempo que se requiere para llevar a cabo un trabajo de estas características. Pues gracias a ese estudio, Biomarin se dotó de una serie de cuestionarios que posteriormente están utilizando también otros promotores que recogen bien la condición de la acondroplasia. Muchos de vosotros estáis familiarizados con ellos porque generalmente actualmente los estamos utilizando en la consulta, también en el previo, en el post de la cirugía, para ver cómo es ese impacto de nuestra intervención, ¿no?
Biomarín tenía la intervención o tiene la intervención del medicamento, nosotros ahora mismo con la intervención de la cirugía, pues una herramienta más que nos ayuda para valorar ese impacto. Sin embargo, había poca información sobre qué impacto tenía la condroplasia en el desarrollo de la persona a lo largo de su vida. Y por eso surge un nuevo estudio, el 501. Estamos, si recordáis la diapositiva previa, estamos en los estudios iniciales, antes que los preclínicos, ¿vale? Este estudio empezó en el 2017 y ha acabado ahora en 2021 y coge a participantes de toda Europa. Actualmente, en Latinoamérica, se está llevando un estudio muy similar que Biomarín lo denomina 502, ¿vale? Bueno, para recoger características tanto en el continente europeo como en el continente americano, ¿no? Este estudio constaba de 196 participantes y eran participantes de todas las edades. Se pretendía ver el impacto clínico de la condroplasia, el impacto socioeconómico de la condroplasia y el impacto psicosocial de la condroplasia en la persona a lo largo de su vida. Actualmente este estudio se ha cerrado con la cifra de participantes que hay en la actualidad es de 186. No puedo dar muchos datos al respecto porque lo mismo que con el estudio previo, esa publicación ya ha visto la luz. Los resultados de este estudio están fraguándose y verán la luz en breve. Habla de que se aprecia un impacto clínico donde hay un aumento de recursos sanitarios y como variable introduce la altura y las comorbilidades que engloba la condroplasia. Pero perdonadme, pero no puedo dar mucha más información al respecto de este estudio. Y luego viene el estudio madre, el estudio observacional madre, que es el 901. Es un estudio multicéntrico de toda Europa, de Australia también, donde se pretende evaluar o conocer y hacer un seguimiento de los peques a partir entre los 6 años y los 15 años, entre los 6 meses y los 15 años. El objetivo fundamental es hacer un seguimiento exhaustivo cada 3 meses que va a servir como punto de partida del ensayo clínico. Es decir, el ensayo clínico se va a nutrir de pacientes que ya han tenido un seguimiento mínimo de 6 meses, tanto en las variables clínicas, como puede ser la altura, la proporción, la talla en sedestación, la brazada, como variantes analíticas. Este estudio, aunque es observacional, ha sido un estudio muy duro, porque los peques se sometían a una muestra o un análisis de sangre cada 3 meses. O sea, no hay intervención en el estudio, pero sí hay una analítica. Entonces, ha sido un estudio realmente duro, gratificante, pero muy duro. En todo el mundo están actualmente incluidos unos 500 participantes y el clínico inició en el 2017 con 24 peques y 24 familias que nos visitaban cada 3 meses. El tiempo y obviamente la distancia hizo que ese número se fuese reduciendo hasta que finalmente este año, a final del 2020, ha finalizado la recogida de información. Pero ha sido un estudio fundamental, tanto para conocer la condición más en profundidad, como para servir de punto de partida del 301, ¿no? Pero si ya poco a poco vamos siendo todos un poquito de expertos en esto del tema de los ensayos clínicos, vemos cómo pasamos de un estudio observacional, un 901, que está antes que los estudios preclínicos. Biomarín ya había visto preclínicamente en estudios de experimentación animal que la molécula era eficaz. Y nosotros en nuestro centro saltamos del 901, del estudio observacional, al 301. Pero hemos saltado la fase 1 y la fase 2. Sin embargo, Biomarín esas fases las mantenía y en esas fases se veía que esa molécula era eficaz. Por eso os quiero hacer partícipe de uno de esos trabajos que nosotros no lo llevamos en el clínico, pero que Biomarín llevaba paralelamente para ir viendo la eficacia de la molécula. Y ese es el ensayo clínico fase 2 que se hizo entre 2014 y 2019 con peques entre 5 y 14 años. Ese estudio vio su luz en 2019. Este es
el primer trabajo con la molécula de Biomarin, con el Bosorotide, donde se empiezan a mostrar resultados, imaginaros en 2019, que es un estudio en fase 2, donde incluyeron a 35 peques. Y a esos 35 peques le administraron la molécula del Bosorotide en diferentes dosis. Ya sabían que el Bosorotide parecía una molécula eficaz, pero querían ver qué dosis era la más eficaz y a la vez la más segura. Y detectaron que era la dosis de 15 microgramos por kilo de peso. Pues esa dosis de 15 microgramos con esa eficacia y esa seguridad sale de este trabajo. Es decir, es el trabajo fuente, es el trabajo más importante probablemente en los últimos años en cuanto a todo el tratamiento médico relacionado con la acondroplasia. Eso es lo que nos hace, a la vez que nosotros estamos haciendo el estudio observacional del 901, es lo que hace que pasemos podamos pasar o Biomarin autorice el seguir con la fase 3. Esta fase 3 sí la hemos realizado en nuestro hospital y se llama el estudio 301, o se llamaba, porque este estudio ya está finalizado. Es un estudio que se hizo entre el 2018 y el 2019, es un ensayo clínico propiamente dicho, a doble ciego, es decir, ni los clínicos, ni nosotros en nuestro caso, ni las familias sabían si lo que se estaba administrando era el Bosorotide o era un placebo. Era un estudio multicéntrico y el objetivo fundamental, como vengo diciendo, es evaluar la eficacia y la seguridad del Bosorotide en peques con acondroplasia. Constó de 121 participantes en todo el mundo. Nuestro centro aportó 2 participantes y se le administró o el Bosorotide a 15 microgramos por kilo de peso durante un año o el placebo. Y vimos la curva de crecimiento, se vio la proporción, se vio la seguridad, se vio la farmacocinética con los análisis de sangre y se vio el impacto en la calidad de vida. Un ensayo clínico es un trabajo duro, que necesita de mucha coordinación, como he dicho anteriormente, de la promotora, de las PRA, que son farmacéuticas externas que controlan o que conectan la promotora con el centro, requiere una gran coordinación con las familias, requiere que haya mucha gente implicada y que haya una fundación detrás que esté en el detalle continuo para que estos ensayos puedan llevarse a cabo y puedan llevarse a cabo con calidad. Como veis aquí, veis el calendario que llevamos a cabo en el ensayo clínico del 301, donde se hacen unas primeras visitas muy seguidas, donde hay numerosos consentimientos informados, donde se realiza una exploración exhaustiva en cada una de las visitas y donde se añaden tanto analíticas con biomarcadores. En este caso tenía una gran importancia ver los marcadores relacionados con el hueso, a ver si había alguna alteración, tanto positiva como negativa, después de la administración de la molécula. Y también había estudios radiológicos para ver cómo impactaba esta molécula en el cuerpo de los peques. Y finalmente se acabó el estudio después de un año. Era un estudio que llevó desde junio del 18 hasta el junio del 19 y el estudio vio la luz en 2020. Este estudio es el estudio relacionado con el Bosorotide, con la molécula. Decía que el estudio previo era el estudio de mayor impacto, pues ya cada estudio que salga tiene un impacto mayor, porque este es el primer estudio que habla de un tratamiento médico totalmente relacionado con el mecanismo fisiopatológico o molecular de la acondroplasia, que es un ensayo clínico, que es a doble ciego y que es multicéntrico, es decir, es lo máximo en cuanto a evidencia científica. Fijaros lo que hemos ido extrapolando antes, qué conocimiento había y cómo creamos nuevo conocimiento. Pues esto propiamente dicho es creación de conocimiento. Lo que ha hecho Biomarin con este ensayo clínico y con la coordinación de todos los centros ha sido crear nuevo conocimiento. Y esto vio la luz el año pasado, en 2020.
me gustaría, aunque es una publicación puramente científica, donde la terminología es puramente científica y nos podemos perder, pero yo quiero haceros partícipe de él porque sois parte de él, propiamente dicho. Entonces quiero desgranaros por lo menos las partes más importantes para que vosotros tengáis conciencia del conocimiento que hay y cómo se ha llegado a él. Aquí vemos cómo se seleccionó a los pacientes, 121 al final, de esos 121, 61 peques recibieron el placebo y 60 recibieron la molécula. De los 60 que recibieron la molécula, 2 discontinuaron, no hubo ningún evento adverso a destacar, un único peque, el hecho de la inyección hizo abandonar el estudio, pero los otros 59 lo mantuvieron y otro, por un tema de consentimientos informados, también lo tuvo que abandonar. Pero el seguimiento o la participación en el estudio de peques que empiezan y peques que acaban es muy, muy alta. Eso le da mucho rigor científico a este estudio. Esta tabla que pongo aquí son tablas de las características de los peques antes de empezar, tanto en el grupo del placebo como en el grupo de la molécula. Y son características muy semejantes. Esto habla de que los dos grupos que vamos a comparar son grupos que se pueden comparar y que las conclusiones que saquemos pueden ser conclusiones fiables. Fijaros, como he dicho anteriormente, Biomarin tenía muchísimos ítems para medir la eficacia de la molécula, pero probablemente este es el ítem más importante, ¿no? O donde más se han centrado, o donde más efecto se ha visto. Si os fijáis, estamos hablando de la velocidad de crecimiento anual. Si os fijáis aquí, estamos en el baseline, este es el inicio del 301, justo el inicio, donde los peques ya llevan 6 meses mínimo de observación en el 901, y en ese inicio, el grupo que tomó el placebo, antes de tomarlo, tenía una velocidad de crecimiento de 4 centímetros por año. Estamos hablando de peques con una media entre 9 y 10 años, ¿vale? El grupo que tomaba la molécula, antes de tomarla, justo en el momento antes de iniciar el estudio, vemos que la curva de crecimiento es una curva de crecimiento muy similar a la del grupo placebo. Es obvio porque estamos hablando de dos grupos que han estado en el trabajo observacional, que no han tenido contacto con la molécula, por lo tanto, la velocidad de crecimiento es una velocidad de crecimiento propia de esa edad y de la condición de la acondroplasia, y están en 4 centímetros al año. Si seguimos y nos fijamos a las 52 semanas, es decir, después del año de tratamiento, si vemos en naranja el grupo placebo, vemos que siguen a una velocidad de crecimiento de 4 centímetros por año. Lógico, no han estado sometidos realmente a ninguna intervención. Bueno, la intervención del ensayo, pero no había ninguna molécula, y la velocidad de crecimiento sigue siendo exactamente la misma que la que tenían un año anterior. Sin embargo, en el grupo azul, que es el grupo que ha estado con la molécula, son los 58 peques que han estado con la molécula, se puede ver perfectamente cómo esa velocidad de crecimiento ha cambiado y ha pasado de 4 centímetros por año a casi 6 centímetros por año. Es decir, ha habido un incremento de casi 2 centímetros por año. Estamos hablando de un incremento de casi el 50% de la velocidad de crecimiento esperada en ese año. Eso tiene muchísimo estudio probabilístico detrás, muy, muy técnico, que no merece la pena meternos, pero creo que estos datos son importantes. Una velocidad de crecimiento de 1,71 centímetros más que el grupo placebo, con significación estadística. Es decir, que esto no es debido al azar, esto es porque ha habido una intervención que ha funcionado. También hay un aumento en cuanto a la altura al compararla con peques acondroplásicos y peques no acondroplásicos.
pero no vemos diferencia en cuanto a la proporción. Esto probablemente tiene muchísimas connotaciones, entre otras, que necesitamos un estudio no solo de un año, sino de más tiempo. Aquí os desgrano cada una de las características por edad, por sexo, por velocidad de crecimiento, por maduración sexual, y en todas se ve un incremento en la velocidad de crecimiento en los peques que han estado en contacto con la molécula al compararlo con los peques que han estado en contacto con el placebo. Esto nos da una gran imagen de entender de cómo todos estos resultados no se deben propiamente al azar, sino son porque ha habido una actuación de por medio. Ha habido efecto en la velocidad de crecimiento, ha habido efecto en la altura, sin embargo no encuentran efecto ni en la proporción ni en los cuestionarios de los que hablábamos previamente. Fijaros que aparecen por aquí el PET Scale, el Qualys, son los diferentes cuestionarios de aquel primer estudio que utilizamos. Esto puede tener diferentes interpretaciones. Probablemente la más certera es que estamos hablando de un único año de ensayo clínico y probablemente necesitaremos más tiempo para ver los efectos completos de la molécula. Os quiero poner aquí el resumen del trabajo para que conozcáis perfectamente cuáles son las conclusiones que se sacaron de este ensayo clínico fase 3 con 121 participantes. Y es que hubo un incremento en la velocidad de crecimiento y en la altura, que no hubo alteración en la proporción y que el fármaco fue bien tolerado, exceptuando algún tipo de reacción local en la zona de inyección. Y de este ensayo clínico en fase 3, 301, pasamos o continuamos con el fase 3, que es el 302, que es un estudio de extensión. Es decir, esta corte, este grupo de 121 peques, de los cuales 61 estuvieron en contacto con el placebo y otros 61 con la molécula, ahora esos 120 lo aunamos en un único grupo que va a tomar o que va a estar en contacto con la molécula. Y ese es el estudio en fase 3, que es el 302, que va desde el año 19 hasta el año 2024. Es un estudio de 5 años y es en el que actualmente estamos trabajando con los 2 participantes que había en el 301. Por lo tanto, este estudio 302, esta fase 3, que es el estudio de extensión, es un estudio que sigue midiendo siempre mediremos eficacia, siempre se medirá seguridad con una dosis de 15 microgramos, acordaros que venía del estudio en fase 2 que os he puesto anteriormente, en 5 años. Queremos seguir a estos peques durante 5 años para ver el efecto que tiene la molécula a largo plazo. Fijaros, de este estudio no podemos dar datos porque estamos inmersos en él, pero Biomarin sí va adjuntando información. Esta información está sacada de la propia web de Biomarin, donde cada X tiempo nos van transmitiendo información de cómo va este estudio. Y esta información, hablamos de diciembre del año 20, donde ya tenemos 2 años de seguimiento de este estudio de extensión y siguen reafirmando un aumento en la velocidad de crecimiento. Fijaros que nos hablan de 3,5 centímetros en 2 años en cuanto a velocidad de crecimiento, que es muy, muy parecida a la que veníamos arrastrando del 301. En el primer año se mantiene 1.7, perdón, y en el segundo año casi 1.8. Es decir, la velocidad de crecimiento sigue a un ritmo del 50% mayor a peques que no están en contacto o que no están en el ensayo con la molécula. Es decir, si peques con una historia natural de crecimiento están en 4 centímetros anuales en una edad de 9-10 años, con el bosorotides se ha detectado que en vez de 4 pasan casi a 6 centímetros. Teniendo siempre en cuenta el trabajo en equipo, en el centro se ha completado el estudio de provalidación de cuestionarios, se ha completado el estudio de impacto
de la acondroplasia en la calidad de vida y en los recursos sanitarios, el 501, se ha completado el estudio observacional, el 901, se ha completado el ensayo clínico propiamente dicho en fase 3, el 301, y estamos trabajando en el estudio de extensión, que es un ensayo clínico igualmente en fase 3, pero a más años. Bien. ¿Y cuál es la situación? ¿Dónde nos encontramos a 1 de marzo? Hoy, 1 de marzo, como dicen en la radio, a las 8:23. Pues mira, nos encontramos justo en este punto, desarrollando el ensayo clínico en fase 3 y en revisión de la molécula por parte de las agencias del medicamento. Esto es una nota de información también extraída de la página web de Biomarin, donde se puede confirmar que el Vosoritide está actualmente bajo revisión tanto de la FDA a nivel americano como de la Agencia Europea del Medicamento, y que se prevé que se pueda sacar alguna conclusión tanto por la FDA como en la Agencia Europea del Medicamento en la segunda parte del 2020. Es decir, estamos en fase 3 a caballo entre o en el momento actual de revisión por las agencias para confirmar, fijaros lo que dice, la inocuidad, es decir, la seguridad y la eficacia de esta molécula. Posteriormente, cuando esta molécula, si finalmente se comercializa, que todo apunta a que así será, tanto por la eficacia como por la seguridad, la investigación continuará y continuará ya con el medicamento aprobado en una fase 4, donde todos los participantes que estén en contacto con la molécula se vaya recopilando información para ir manteniendo esa eficacia y para ir manteniendo esa seguridad. ¿Y qué viene después? ¿Cuáles son los retos futuros? ¿Qué nos espera? Pues ver la eficacia y la seguridad desde incluso antes del nacimiento, como si os acordáis de la diapositiva previa donde hacíamos un esquema de los ensayos clínicos. Biomarin ya tenía activado un estudio en fase 2 entre recién nacidos y 5 años. Es decir, tenemos que ver si la molécula es eficaz, que parece que lo es, pero cómo de eficaz desde el nacimiento o incluso antes del nacimiento hasta que el individuo tiene 18, 30, 40 o 50 años. Es decir, nos queda un recorrido para ver el efecto completo de la molécula. Una idea muy, muy importante que se extrae también del artículo del ensayo clínico es cómo podrían actuar varios fármacos a la vez. Es decir, quedará también en cuanto a un reto futuro ver la sinergia que tienen las diferentes moléculas que se están investigando actualmente. Es decir, ¿son igual de efectivas por separado que juntas? Pues eso es un reto importante y que requerirá mucho, mucho trabajo y esfuerzo por todos, pero que creo que es importante. Y otro reto es cómo se coordina el tratamiento médico con la cirugía. Obviamente, el objetivo final, sin ningún tipo de duda, es que este tratamiento médico desbanque completamente a la cirugía. Es decir, la cirugía no tenga que ser una herramienta para intentar mejorar la calidad de vida o la funcionalidad de los peques o de la población acondroplásica, sino que esa mejora se consiga con el tratamiento médico. Pero hasta que eso se tenga o esa información se tenga, ¿cómo podemos coordinar tanto el tratamiento médico como la cirugía? Creo que eso también es un reto para el futuro bastante importante. Y sin más, muchísimas gracias por vuestra atención. Os dejo los contactos del hospital y de la secretaría por si queréis tener o poneros en contacto con nosotros. Y bueno, agradeceros siempre el que estéis ahí con tanto entusiasmo, con tanta ilusión, y agradeceros también el que nos hagáis partícipes de vuestro recorrido, porque estamos orgullosos de formar parte de él. Muchísimas gracias. Pues nada, la verdad es que si se pudiese aplaudir, ese sería el momento, ¿no? De un aplauso, aunque sea virtual, doctor. Creo que como siempre, pues ha sido pues muy didáctico, que realmente es súper importante, porque
Bueno, pues por lo que hablamos, ¿no? Porque el público no siempre, siempre va dirigido a públicos profesionales, o es complicado a veces pues, ¿no? Trasladar un poco el conocimiento que vosotros tenéis como médicos, ¿no? Y como profesionales de esto, trasladarlo a un lenguaje ¿no? Dirigido al público que realmente, pues en la inmensa mayoría de que hemos llegado, que tengo que decirte, Antonio, que hemos llegado al tope de los participantes del Zoom, que siempre nos da mucha rabia cuando alguien se ha quedado fuera, pero bueno, son 100 participantes y nos han llegado emails y WhatsApps, ¿no? De que se ha quedado gente fuera, o sea que la aceptación y el poder de convocatoria siempre es muy grande, pero que sí que es verdad que es fantástico cuando tenéis esa capacidad de adaptar ese lenguaje, hacerlo comprensible y hacerlo totalmente didáctico, porque yo creo que, bueno, independientemente de que sí que es verdad que haya muchos de los asistentes a esta charla que tengan un conocimiento previo, bien porque se informan o bien porque participaron, ¿no? De alguna u otra manera en todos estos diferentes ensayos que se han llevado a cabo, aunque conozcas o aunque tengas un conocimiento previo, el desgranar, ¿no? Como lo has hecho desde el principio hasta el fin de una manera comprensible ¿no? y didáctica, creo que no es fácil, por lo que yo personalmente te doy la enhorabuena, porque siempre, bueno, pues quedamos con las ideas más o menos claras, además de que haya preguntas en el chat, que, bueno, creo que sí que tenemos un ratito para preguntas, Antonio. Perfecto. Venga. Entonces yo creo que sin más podemos ir dando un poco de voz a ver qué nos preguntan. Hay una bastante recurrente que iba yo mirando, ¿no? Que a nosotros nos llega, que precisamente uno de los motivos por los que organizar estas charlas es poder aclararlo por parte de los profesionales, ¿no? Pero sí que nos dicen, ¿hay población latina que pueda participar de los ensayos? No sé si va dirigido a los ensayos en América Latina, o a alguna de las veces que nos llegan a nosotros las preguntas es si alguien de fuera de España puede participar en los ensayos dentro de España. Bueno, Doctor. ¿se me oye? Sí. Sí, 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 Bueno, te he dejado con voz, en Antonio. principio, a nivel de España, bueno, cuando se hace un reclutamiento con una serie de criterios, y esos criterios, no hay ningún criterio de exclusión que te diga, bueno, sí, no lo hay como tal, pero bueno, no hay ningún criterio de exclusión que nos diga que la zona geográfica pueda ser un punto negativo. Al contrario, es decir, peques de cualquier parte del mundo podrían formar parte de un estudio, de un ensayo clínico en España, siempre y cuando no haya barrera idiomática donde se pueda transmitir toda la información, pero sí es verdad que siempre las promotoras, como Biomarín, Cuede, las diferentes promotoras, se dejan un apartado donde, a criterio del clínico que realiza el estudio, el incluir al paciente o al peque o no, ¿no? Y ese criterio, claro, si los peques o la familia viven en el territorio y viven en una localización cercana donde se produce el estudio, no sería ningún criterio de exclusión, para nada. Si me preguntas por los ensayos clínicos en Latinoamérica, sería interesante bueno, ponernos en contacto con Biomarín, que siempre nos podrá dar una información muchísimo más certera y más actualizada en el momento. Pero bueno, en España en principio no habría ningún problema. Hay otra que también es bastante recurrente, que podrían participar niños con hipoacondroplasia, con mutación también en el gen del FGRT, como sabemos. Bueno, esa es una pregunta muy buena y agradezco mucho que la hayáis hecho, porque realmente no he puesto ninguna apreciación en la charla y creo que debería de haberse puesto. Entonces, creo que, bueno, os agradezco mucho que hayáis hecho esa pregunta. Cuando estamos hablando de un ensayo clínico inicial, es muy importante acotar perfectamente qué queremos conocer y en quién lo queremos conocer. Y en estos ensayos clínicos, el primer criterio de inclusión es el diagnóstico clínico y genético de acondroplasia, lo cual es algo muy lógico, porque no se quiere que haya ningún factor de confusión que pueda
alterar la interpretación de los resultados. Sin embargo, la pregunta es muy buena porque yo creo que quedaría en la parte de retos futuros. Y yo estoy seguro que una vez que el fármaco, que la molécula esté comercializada y la eficacia y la seguridad esté aprobada por las agencias del medicamento, creo que uno de los retos futuros, aparte de los 3 que he puesto, este lo podemos añadir el primero o el cuarto, como queráis, y es como el mecanismo molecular que produce la mutación es un mecanismo similar, probablemente habrá que investigar y abrir nuevas líneas de investigación para ver el efecto de la molécula en otras condiciones, en otras displasias. Entonces yo estoy seguro que será una línea de investigación que se abrirá, pero hasta que no se tenga cerrada esta o medianamente planteada, yo creo que por eso no se ha planteado todavía, pero seguramente llegará. Pues sí, porque es que hay una pregunta que todavía van como un poquito más allá, ¿no? Independientemente de que el bosonotide al final sea solo eficaz para achondroplasia, como realmente acabas de explicar, dicen de no saber sus efectos, ¿lo podría tomar igual? Aunque tenga hipoacondroplasia, o tendría alguna contraindicación. Es decir, ya van Bueno, más allá todavía. habrá que esperar. Habrá que esperar a la aprobación de las agencias del medicamento. Probablemente, es muy probable que si el estudio ha sido realmente probado inicialmente en achondroplasia, se apruebe solo para la achondroplasia inicialmente. Entonces, tanto por responsabilidad personal como clínica, esperamos a ver lo que nos dice la agencia del medicamento. Pero si depende de lo que nos digan, pues ahí lo tendremos que prescribir. Si realmente está indicado solo en achondroplasia, empezará así. Y posteriormente, cuando se amplíe el conocimiento, cuando se cree nuevo conocimiento, pues seguramente se ampliará su indicación. Pero hasta que no lleve conocimiento y creación de conocimiento antes, pues habría que ser cautos, creo yo. Pues sí, cautela sobre todo, eso ya desde el punto de vista médico y ya personal. Dicen que, bueno, esto yo creo que está más o menos contestada, pero bueno, hasta que no estén concluidos los ensayos del 302, la droga no se comercializará. Bueno, yo creo que no, que lo explicaste un poco en qué fase están ahora mismo las agencias regulatorias, que realmente está un poco la responsabilidad ya puesta en ellos, ¿no? Lo que es esa fase, Correcto. toda la documentación que debería de, ¿no?, subirse a lo que son las Así agencias es. ya está hecho. Y está un poco como quien dice la pelota en su tejado, ¿no? En cómo de momento se sigue con la fase de extensión de los niños que ya están participando, Efectivamente. pero el siguiente paso ya no dependerá solo ni de los investigadores como vosotros, ni incluso de la propia compañía, ¿no? Está un poco ahora mismo, el siguiente paso lo tienen las agencias regulatorias, tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? Perfectamente explicado. Hay otra pregunta que dice, entiendo que el medicamento acelera el crecimiento, pero ¿podemos estar seguros que la altura final será más grande? ¿No podría ser que se crezca más rápido, pero que a partir de cierto momento deje de tener efecto y por tanto se quede con la misma altura que sin haber tomado el medicamento? Aquí hay que ir buscando un poco las Sí, cosquillas, pero ¿eh? Me parecen fantásticas. la pregunta es espectacular. La pregunta es muy, muy buena. Efectivamente, uno de los retos futuros es ver el efecto del medicamento desde antes del nacimiento, porque se está hablando del nacimiento, pero yo creo que realmente hay que irse al antes del nacimiento y ver el recorrido que tiene hasta por lo menos hasta que acaba la fase de crecimiento, pongamos los 18, 19, 20 años. Entonces es real que hasta que no tengamos un grupo de peques que cumplan esos 18 años, probablemente siempre esa idea o esa pregunta estará candente o estará pendiente. Pero los resultados que ya se tienen, aunque la pregunta tiene muchísima lógica, que es un poquito lo que pasaba con la hormona de crecimiento, donde se vio que la talla final al final era la esperada, no incrementaba. Sin embargo, los resultados preliminares, teniendo en cuenta que tenemos resultados desde 2014, es decir, ya hay corte de población que lleva 6 años con el medicamento, los resultados que tenemos invitan a pensar que no, que efectivamente hay un efecto real y que lo que hace es incrementar la velocidad de crecimiento y no acelerarla, que sería la connotación, ¿no? Pero bueno, efectivamente hay que esperar, ¿no?
nos estamos centrando en los 0 y 18 años, pero también hay estudios en fase 2 con población adulta. ¿Cuál es el efecto de la molécula en población adulta? Porque no podemos olvidar que esto es una idea también muy, muy importante, y es que la mutación molecular que hay no solo está presente en las células de la fisis, o sea, en las células óseas del crecimiento, está presente en todas las células del cuerpo. Lo que más se conoce es el efecto que esa mutación produce en el crecimiento del hueso, pero no en el resto de células, páncreas, hígado, intestino, músculo. Esa mutación está en todas esas células. Entonces tenemos que ver el impacto de esa molécula también en todas esas células. ¿Por qué esa tendencia a la posible obesidad o a la alteración metabólica? Entonces, nos centramos en el efecto del bosorotide solo y exclusivamente en la velocidad de crecimiento, pero no deja de ser importante, pero sería un análisis muy simplista de lo que es el efecto de no solo el bosorotide, sino de todas las moléculas que se están estudiando. Es decir, que se espera que el efecto sea un efecto total en todas las células. Hay otra pregunta que también es interesante porque, bueno, pues como te explicamos al principio, todo tu perfil profesional también ¿no? Puedes tener también la formación adecuada para decirlo, incluso que te atañe, ¿no? Dicen que si se está comprobada la compatibilidad del fármaco con la cirugía, ¿no? Entendemos que pues, con la de elongación, ¿no? Que es la Bueno, más recurrente. eso tanto la de elongación, no solo hablaría de la elongación, de la cirugía del foramen magno, la cirugía de, bueno, el varo, la cirugía de amígdalas, cualquier tipo de cirugía que pueda estar dentro de las comorbilidades, realmente no están conectados todavía. Se requiere tiempo para ver el efecto o la sinergia de los dos tratamientos, ¿no? Uno no deja de ser uno médico y otro quirúrgico, pero efectivamente la sinergia de los dos todavía no se ha creado ese conocimiento. La lógica invita a pensar que será una sinergia positiva, que se conseguirá un aspecto positivo con el bosorotide y un aspecto positivo con la cirugía, pero esa sinergia positiva que es lógica no está creado ese conocimiento. Para crearlo se necesitará investigación, aunque la lógica hace pensar que será positivo, ¿no? Hay una familia que pregunta si hay posibilidades de participar del estudio 302, ya sea en Argentina o llevando a mi hija a España. Bueno, eso, como he dicho anteriormente, el reclutamiento de ese estudio está cerrado completamente y es un estudio de extensión. Se cerró el 901, que era el estudio madre del que se nutría el 301 y el 302. Entonces, ese estudio ya está cerrado. En principio no habría opción, pero sería, como he dicho anteriormente, contactar con Biomarin a ver qué estudios tiene activos y en qué franja de edad por si hay oportunidad, ¿no? Nosotros aquí podemos aportar un pequeño dato, si sirve de referencia en uno de los estudios que nosotros estamos realizando con Latinoamérica. En cuestión de investigación, en Argentina en concreto, lo que no está aprobado son los estudios con fármacos en niños. Da igual que sea con neoplasia, medicamentos huérfanos o no. Hay una ley actualmente que lo prohíbe. Eso no quiere decir que prohíba la comercialización. Una vez que la FDA lo dé de paso, sí que se puede comercializar, pero lo que no se pueden hacer son estudios clínicos con fármacos en niños, por ley. Entonces, quiero decir, en Argentina, en principio no están admitidos, no están aprobados y no se están llevando a cabo, pero eso no quiere decir que no se comercialicen, ¿eh? De todas formas, bueno, si nos escribís un email a la fundación, podemos ponernos en contacto incluso con la organización, bueno, un poco más referente ahí en Argentina, que es ACONAR, que también nos pueden volcar toda esa información. Mira, seguimos, bueno, aparte de infinitos agradecimientos y enhorabuenas por la exposición, doctor. Dice que hasta qué edad sería efectivo que una peque pueda recibir la molécula. Bueno, hay algunas que quizás ya están contestadas con otras preguntas, o sea, con otras respuestas, pero ¿alguna edad de referencia? Bueno, yo lo que he dicho anteriormente, depende de lo que se mida. Si se está midiendo el crecimiento, la velocidad de crecimiento,
probablemente será más efectiva hasta los 18 años. Pero si vemos el resto de comorbilidades que pueden estar asociadas con la acondroplasia, puede ser efectiva hasta el final de la vida. Entonces, claro, se necesitan esos estudios para generar ese conocimiento, pero depende de lo que estemos midiendo, ¿vale? Bueno, siguen preguntando por la hipocondroplasia, que eso ya está contestado. Bueno, buenas tardes desde Bruselas. Desde el momento en que la FDA o la Agencia Europea aprueben el medicamento, ¿cuánto tiempo se estima hasta que Vosoritide esté disponible en el mercado? ¿Hasta qué edad se estima que Vosoritide sea eficaz? Bueno, esa es la misma, pero sí que es verdad que en tiempos de estimación, no sé si tienes alguna referencia, Antonio. Mira, no la tengo y si la tuviese tampoco la podría dar, porque yo creo que hay que ser cauto y como todavía estamos en periodo de investigación, como tal, los tiempos son muy relativos, ¿no? Porque ahora mismo está la información en el tejado, como bien ha dicho Susana, de las agencias del medicamento, pero la agencia del medicamento que previsiblemente se espera que den información en el segundo semestre de 2021, pero la información que nos den puede ser desde una contestación positiva que se puede comercializar hasta un requerimiento de más información para ellos seguir decidiendo, ¿no? Entonces, queda poco, queda menos que antes, eso seguro, queda muy poco, creo yo, pero es difícil afinar. No me embarco yo en dar una fecha, lo No, siento. no te puedes embarcar porque no se embarcan ni ellos. Nosotros es una pregunta recurrente, ¿no? Directa además, ya no vamos ya por caminos así tal, directamente las preguntas son así, un día tras otro, y si no se embarcan ellos, pues evidentemente no vamos a ser No nosotros. podemos, no podemos, Porque no ellos son podemos. las... Hombre, ellos son muy positivos y, ¿no? Y tienen bueno, tienen bastante Sí, esperanza en que este año sea, ¿no? Su año, por decir. También es verdad que hay una carrera, ¿no? Hay una competición dentro de las propias farmacéuticas, porque como sabéis todos los que estáis aquí, Biomarin no es la única compañía que lleva a cabo este estudio y que sí que además las de atrás, las que vienen por detrás, tienen la desventaja de no haber sido las primeras, pero también la desventaja de no cometer a veces errores que la primera siempre hace, por lo que siempre se acortan los plazos, ¿no? Lo que a Biomarin le ha llevado X tiempo, a las que vienen por detrás siempre es X menos el factor que cada uno aporte, ¿no? de eficacia. Entonces, bueno, ellos también intentan que todo fluya, ¿no? Y que todo, pero sé que es verdad que no hay una fecha exacta, pero ellos son los primeros interesados también, ¿no? Pero bueno, realmente para eso están las agencias, para garantizar esa seguridad, ¿no? Hablan también de que si una vez que estén aprobados en las agencias regulatorias, en España se comercializará. Ese es otro tema. Ese es otro tema en el que tanto los médicos clínicos que trabajáis con, ¿no? con las displasias, como nosotros desde la fundación, como la propia agencia, tendremos también, bueno, pues que aportar lo que buenamente podamos para que realmente si ese fármaco hay garantía, ¿no? Sobre todo de salubridad y además de eficacia, haya que pelearlo para que se comercialice aquí, ¿no, doctor? hombre, completamente. Yo creo que lo pelearemos y yo creo que después del trabajo tan duro que se ha hecho, seguramente se conseguirá. Es decir, si las agencias lo aprueban, en este caso nosotros estamos sometidos a la Agencia Europea del Medicamento. Si la Agencia Europea del Medicamento lo aprueba, por lógica, yo me muevo mucho por la lógica, por lógica, la Agencia Española del Medicamento lo aprobará y no habría problema. Luego habrá que negociar, como siempre, ¿no? con el gobierno, pues lo que es el coste, que llegue a todos los hospitales, que los presupuestos, como tenemos tantas derivaciones en este país, pues que tengan más oportunidades, ¿no? Un niño que viva en el pueblo de no sé dónde, que el que viva en la capital, que el que viva, ¿no? O sea, que decir que va a haber muchas fases por el medio. Pero bueno, lo que sí que está claro que lo que hay una garantía es de que pelear sí que se va a pelear una vez que Seguro, realmente tengamos las garantías de que ese medicamento merece la seguro. pena, ¿no? Hablan también de que si se pudiese adquirir de manera privada. Bueno, ahí pues también hay mucha tela que cortar, ¿no? Evidentemente el precio hablan, bueno, ellos aquí dicen que hay una referencia de $200.000 por año. En fin, estamos hablando de palabras mayores.
pero bueno, tampoco se sabe, ¿no? El precio final y bueno, hay mucha negociación por el medio. No sé si de manera privada se podría adquirir, no lo sé, aquí en España. No, no te podría yo contestar a eso. No, No nosotros tengo ni idea. tampoco. No. Bueno, vuelven a preguntar, bueno, por el tiempo en el que la agencia del medicamento, ¿no? Del paso adelante. ¿Cómo podremos acceder en el momento en el que se comercializa? Eso también está por ver, ¿no? ¿Quién va a ser el que lo prescriba? ¿De quién va a depender? Eso también es otra cosa que tienen que negociar las propias compañías con los propios investigadores del estudio, ¿no? Y con el Sí, pero Ministerio de Sanidad, quién será, ¿no? El responsable o si va a haber varias vías ¿no? de responsabilidad a la hora de administrarlo, ¿no? No de administrarlo, sino ya solamente de recetarlo, ¿no? efectivamente, probablemente en España el Ministerio de Sanidad lo derive a cada una de las comunidades y, y las comunidades, en este caso, bueno, Andalucía o cualquiera, decida cuáles son los especialistas que pueden prescribirlo, ¿no? Pero vamos, todo eso está Está por muy en el determinar, aire. ¿no? Sí. Sí. Hablan de cosas un poquito más concretas. ¿Se estima que Bosorotides sea también eficaz después de la primera menstruación? Bueno, en principio sí. Estamos hablando de lo que, bueno, lo que hemos ido intentando desgranar a lo largo de la charla. Depende de qué hablemos cuando hablamos de eficacia. Si solo estamos hablando de eficacia en cuanto a velocidad de crecimiento, esa eficacia la mediremos hasta que la fisis, es decir, hasta que la zona de crecimiento del hueso esté completamente cerrada. Que eso se produce, varía entre sexo, varía entre personas, pero estamos hablando ya de 17, 18 años. Esa fisis puede mantenerse abierta. Es decir, que después de esa primera menstruación, por supuesto que esas fisis siguen abiertas. Pero como digo, como he estado diciendo anteriormente, si medimos la eficacia en velocidad de crecimiento, pero yo estoy seguro que esa eficacia a largo plazo tendremos muchas más variables donde veremos que esa molécula es eficaz y no solo en la velocidad de crecimiento. Hay una familia que dice que su hija tiene hipoacondroplasia confirmada genéticamente y actualmente está siendo tratada con hormona de crecimiento. ¿Qué recomendarías hacer en el caso de que se apruebe el fármaco? Bueno, no sé si es que la hayan escrito después de que, ¿no? de que hayas explicado que realmente este fármaco ahora mismo la garantía es para acondroplasia, que es lo único que está estudiado y que en el caso de que sea aprobado va a ser aprobado para acondroplasia. No Probablemente. sé si tienes algo que decir con respecto al tratamiento de hormona de crecimiento para hipocondroplasia. O si Bueno, simplemente... la pregunta era de hipoacondroplasia, De hipo, era sí. de hipo. Bueno, tanto para acondroplasia como para hipo, esa creación de conocimiento alrededor de la hormona de crecimiento se ha quedado ahí, ¿no? Yo probablemente, claro, si hablamos de abandonar la hormona de crecimiento y empezar con la molécula del bosorotide, dependerá de si ese bosorotide ha sido indicado también para la hipocondroplasia, ¿no? Entonces, depende de cuándo se comercialice, cuál es la indicación exacta y probablemente habrá que ir viendo cada uno de los casos, estudiarlo detenidamente, ver la medicación concomitante que tiene y decidir la seguridad y si hacer sinergia con dos fármacos o trabajar solo con uno, ¿no? Hablan de la comercialización, pero que evidentemente que es un coste muy, muy elevado, ¿no? Y que para una familia media, pues, bueno, pues es inalcanzable. Que si luego viene el trámite de las subvenciones de la sanidad pública de cada país, pues es así. Lo que hablamos un poco de las negociaciones que luego, una vez que esté ¿no? Aprobado por las agencias regulatorias, las negociaciones y las peleas que haya que hacer en cada país para que ese fármaco, pues evidentemente sea subvencionado, ¿no? Eso ya pues dependerá, tampoco hay, bueno, pues no sé, no hay una hoja de ruta ahora mismo establecida, ni hay un protocolo exacto de cuáles van a ser los pasos y qué es lo que va a influir más o menos. De todas formas, nosotros a medida que vayamos teniendo información, sobre todo de España, ¿no? que es en lo que más nosotros podemos influir, la pondremos. Y para otros países de Latinoamérica, sí que podéis también escribir a nuestro correo para poneros en contacto directamente con las organizaciones de cada país
porque bien porque ellos la tengan o bien porque nosotros todo lo que tenemos también lo compartimos con ellos, sí que os pueden hacer llegar bueno, pues dudas muchísimo más concretas del país al que pertenezcáis. ¿De acuerdo? Entonces no dudéis en escribir al correo de la Fundación que nosotros en todo lo que podamos ayudaros, independiente que no estéis en España, lo haremos. Pero yo creo que aquí, tanto el doctor como nosotros, poco podemos ahora mismo a día de hoy aportar, excepto pues esos pequeños detalles, como hemos dicho, de la regulación de la ley en Argentina y demás. Lo que sí que está claro es que va a ser una pelea, evidentemente, por todos los agentes que influyen en el proceso de una aprobación de un ensayo, incluso los que estén tratando las propias displasias en cada país. Son agentes de influencia, ¿no? Y que está claro que la voluntad de todos está el ejercer la mayor presión posible ¿no? El intentar aportar lo máximo posible para que ese fármaco llegue a todo el mundo y de una manera pues subvencionada, ¿no? Entonces yo creo que en todos los países no va a quedar ni un ápice de pelea para que esto pueda llegar. Vamos a ver si hay alguna más, porque sí es verdad que hay algunas que se repiten. Este fármaco será gestionado bueno, a nivel de especialidad endocrino, bueno, pues un poco lo que explicaste, ¿no, Antonio? Que tampoco hay una hoja de ruta marcada exactamente todavía de quién será el responsable de recetarlo. Quizás habrá más de un especialista, ¿no? ¿O creemos Efectivamente. que puede ser así? La lógica también. Bueno, pues muchísimas gracias por toda la ponencia, siguen dando las gracias. Yo creo que hay algunas que se repiten y que dicen que si puedes poner tu email en el chat para alguna consulta en particular, lo puedes dejar. El que he puesto en la presentación es el Bueno, quizás como corporativo no lo hayan del cogido, hospital. Os sí, dejo también el mío personal por si necesitáis algo. Voy a poner también el corporativo. vale. Vale. Dan, entonces podéis recoger en el chat el email por si acaso, sobre todo, porque ahora a veces recibimos mucha información y vamos procesando esa información poquito a poco y surgen las dudas, pues yo qué sé, dentro de media hora o cuando compartes la información con tu pareja o lo que sea, van surgiendo dudas, bueno, pues tanto a nosotras como directamente al doctor se la podéis hacer llegar. Una de las cosas que también a nosotros, aunque no esté aquí ahora escrito, sí que nos llegan es... muchas veces es, si está otro niño participando en otro ensayo, pero sale el fármaco de Biomarín y pasa todas estas cosas que tienen que pasar y al final llega al mercado y al final es subvencionado y al final llega a todas las partes de este territorio español, se puede dejar el ensayo en el que estás para tomar el fármaco. ¿Hay alguna contraindicación que esté comprobado que no se deba, que no se pueda hacer? Hay que dejar un espacio entre dejo el fármaco, el ensayo, el fármaco del ensayo en el que estoy para poder tomar este. Evidentemente los dos, no creo que haya ningún estudio ¿no? que permita de los dos, pero bueno, esas preguntas están, porque afortunadamente tenemos más de un ensayo clínico desarrollado en este país, afortunadamente hay varias familias que están pudiendo participar, pero esa duda llega porque como ven algo inminente, ¿no? Aunque sea ya a medio plazo, el Bosolotil del mercado, ¿nos puedes decir algo al respecto? Bueno, esa pregunta también es muy interesante. Cuando alguna familia participa en un ensayo clínico, tiene que ser consciente de que en cualquier momento que ella quiera, puede salir del estudio sin dar explicaciones. Es decir, que si se está en un ensayo con una molécula que todavía esa eficacia no está probada porque está en investigación y la familia quiere salirse, sea porque no quiere seguir con la molécula, sea porque quiere tomar la molécula que está en el mercado, se puede salir sin ningún problema. Otra cuestión que está muy conectada es cómo eso lo gestionarán las promotoras que están en ensayos clínicos. Eso está por ver, ¿no? Porque a lo mejor abren alguna línea de investigación donde mantengan su molécula con la sinergia de la que está en el mercado comercializada, ¿no? Entonces, es una pregunta complicada que yo no sé cómo gestionarán todas aquellas promotoras que están en ensayos clínicos. Tendremos que ir viéndolo, pero por supuesto, sin ningún tipo de duda, las familias se pueden salir en el momento que quieran, por la causa que sea, no tienen ni por qué darla. Vale, pero bueno, ese miedo que tienen las familias a decir, bueno, yo estaba tomando este fármaco y ahora eso me imagino que el responsable que sea, ¿no? Que sea
el que prescriba o no, el que recete ese medicamento, bueno, pues habrá que notificárselo, entiendo, ¿no? Al Efectivamente. especialista, y que el especialista decida, bueno, pues si no pasa nada, si tiene que haber otro Efectivamente, tiempo, exactamente. o mirar el protocolo. Entiendo que eso esté recogido en los protocolos del propio fármaco una vez que se comercialice, ¿no? Digo, por dejar a algunas familias tranquilas, que sí que es verdad que Bien nos preocupe, ¿no? puntualizado. Perfecto. Pues yo no sé si y hay alguna más. Yo creo que aquí no, porque hay algunas que sí que se repiten. Bueno, ¿se encuentra disponible la charla para los que no han podido conectarse? Pues sí, estamos grabándola con el consentimiento evidentemente del doctor, y la pondremos como siempre, la editaremos un poco por si acaso cortamos y pegamos para los rollos que echamos a veces al principio, pero una vez que esté un poco editada de manera que os resulta, ¿no? Interesante y sobre todo, ¿no? Práctica, la dejaremos colgada en nuestro canal de YouTube. He puesto también que en nuestro blog estamos intentando subir cada cierto tiempo, incluso en una cuenta que tenemos ahora de investigación en Instagram. Bueno, pues los artículos extensos que son estarán en el blog. Todos los artículos que ha ido publicando el doctor en su charla, muchos de ellos nosotros también los tenemos, pues muchas veces por mediación de él, también es verdad. Bueno, pues sí que los iremos colgando en el blog para que también vosotros tengáis acceso a ellos, ¿vale? Para que vayáis bueno, haciendo vuestra propia documentación y revisándolo con mucha calma, porque a veces la información es brutal, ¿no? Y hay veces pues, que necesitamos ir un poco ordenándola y procesándola. A través del blog los pondremos ahí, a través del canal de investigación de Instagram haremos también las publicaciones. Y bueno, pues de lo que se trata es de intentar manteneros lo más informados posible a través de los profesionales que gracias a Dios, que estamos súper afortunadas, tenemos a nuestra disposición como el doctor Leiva, el doctor Luna y todo su equipo, ¿no? Y yo no sé si hay algo más. Por nuestra parte, tampoco yo quiero mucho abusar del tiempo aparte que hoy, bueno, no es el día de Andalucía, pero estáis disfrutando de él, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, pues tampoco queremos robar el poco tiempo que le queda al día de disfrute de Andalucía, sí, aunque sea el posterior. Muchísimas gracias, Antonio, y ya sabes que son infinitas, que estamos eternamente agradecidas por tenerte siempre tan cerca, tan disponible, y además por ser tan, ¿no? esclarecedor y tan didáctico y tan cercano. Las familias que tratan contigo lo saben, y las que no, pues ya se lo hacemos nosotros saber para cuando en un futuro tengan que hacerlo, ¿no? Más gracias. Yo no sé si alguien más quiere decir, yo no. Agradecimientos veo aquí más. No me gustaría que se quedase ninguna pregunta, yo creo que no, que de momento no hay ninguna. Así que, sin más, os emplazo, pues nada, la próxima charla de expertos. Ya veis el nivelazo, ya veis el nivelazo de expertos que tenemos, o sea que no podéis perderosla, no podéis perderosla. Os iremos informando, ya sabéis, por el email, por Instagram, por Facebook, bueno, por todos los canales que tenemos, para que nadie se lo pierda. Y sin más, pues en breve nos volvemos a ver, aunque sea ahí a través de esta ventanita, que oye, pues si nos tenemos que conformar de momento con eso, pues nos conformamos, ¿no? Que siempre es un placer. Muchísimas gracias, Susana. Un lujo estar con vosotros. Bueno, ya nada, al resto de las familias un besazo enorme, que solamente con los vídeos que hemos recibido estos días estamos ya, vamos, felices. Ha sido una campaña maravillosa, como siempre, gracias a vosotros. Que estamos aquí disponibles para todo lo que necesitéis. Ya sabéis, email, teléfono, WhatsApp, el canal que necesitéis, estamos aquí para todos vosotros, ¿de acuerdo? Así que un besazo enorme desde Hasta luego. Gracias a todos. Y nos vemos. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Besos. Adiós, Carmen. Besos mil. Chao, muchas gracias a todos. Gracias, Antonio. Chao. Bueno, vete preparando los pescaditos, ¿eh? Los espetos. Milagros, que me asfixie. ¿Y tú las sirdiñas? Aquí prepararemos algo. Las sidriñas. Ay, como oiga a alguien decir sidriñas con ñ. Ay. El Mati no quiere saludar, ¿eh? No. Bueno, anda, da igual, mira. Hombre, mira los padres. Mira Esther. Mira Víctor ahí. Hola, Víctor. Ay, aquí. Hombre. Hola, Víctor.
Besos. Jolín. Bueno, mira quién está ahí. Anda. Bueno, las más trastas del mundo mundial. Hola. Hola. Hoy qué Miren, desdentada. está aquí, ¡Hola! Mira, el más bueno de la película. Aquí Sí, llega el este más está bueno de la hecho un Mira, película. Alejandro, ahí lo tenemos. ¿Dónde El están los más bueno de toda la dinosaurios? película. Dile hola a Susana. Hola. Hola, Hola. cariño, ¿cómo estás? Hola. Bien. ¿Qué tal la ducha? ¿Salisteis todos vivos y salvos, sí? ¿Y el cocodrilo? ¿Se bañó contigo el cocodrilo, Saluda. Alejandro? Di hola. Hola, gente. Aquí, ¿Quieres que lo saludar? tengo ahí viendo sus dibujitos. Muy Sí. bien. Y le da un besito, le da un besito a todos. Venga, Beso, venga. cariño. ¿Quieres decir hola? Adiós. ¿Qué tal aquellos Adiós, vecinos? adiós. Hola, Mati. Mati. Hola. 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 Hola, caracola. Hola, 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 hola.